Hola, 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 buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, brother? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo andamos, che? ¿Cómo andamos? Vamos. Están muy poquito todavía. Qué bacana. 9 de Buenas 40. tardes y que felices Pascuas. Igualmente, igualmente. Dale, Julio. Bueno, vamos avanzando. Muy bien. Vamos a esperar un ratitito más entonces, ¿sí? 9. Bueno, el último día de clase, el lunes de la Semana Santa, leímos toda la parte de flotación y las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre que hay que realizar para encontrar las fuerzas que se aplican o que son características de los cuerpos que flotan o que se sumergen, ¿verdad? También vimos un problema en el cual podemos determinar el volumen de un cuerpo que tiene una forma muy difícil de medir y también para calcular su peso específico, ¿verdad? Entonces, con ciertos dispositivos nosotros podemos calcular esas cosas. Hoy vamos a entrar ya en la parte de flotabilidad de los cuerpos sumergidos por completo y estabilidad de los cuerpos flotantes. O sea, la estabilidad de los cuerpos que van totalmente bajo el líquido, ¿verdad? Y de los cuerpos que flotan. Por ejemplo, una barcaza, una lancha, una deslizadora, en fin, lo que sea. Vamos a ver la estabilidad. Muy bien. ¿Qué le pasa hoy, che, que no aparecen? Son 7:10 ya y no aparecen. Bueno, paciencia. Vamos entonces con el material que tienen ustedes también. Estabilidad de los cuerpos. Ay, un ratito, por favor. Estabilidad de los cuerpos sumergidos por completo. Muy bien. La condición de estabilidad para cuerpos sumergidos por completo en un fluido es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotación. Recuerden ustedes que el centro de gravedad de un cuerpo es en base al peso del cuerpo. En cambio, el centro de flotabilidad, ¿verdad?, ya es el centroide del volumen desalojado. Entonces, si el centroide del volumen desalojado está por encima del centro de gravedad, entonces va a haber una estabilidad. Muy bien. El centro de flotabilidad de un cuerpo se encuentra en el centroide del volumen desplazado de fluido. Y es, por supuesto, a través de dicho punto que la fuerza de flotación actúa en dirección vertical. Dijimos que la fuerza de flotación siempre es vertical, ¿verdad? El peso del cuerpo actúa verticalmente, pero este es hacia abajo, a través del centro de gravedad.
La figura que está más abajo, ¿verdad?, muestra la acción transversal de una forma aproximada de un submarino, en el que el centro de gravedad, CG, y el centro de flotación, CB, en sus posiciones respectivas a lo largo de la línea vertical central del casco. Entonces, el dibujo de la izquierda está en equilibrio, ¿verdad?, bien vertical. La posición del submarino. El centro de flotación está por arriba y el centro de gravedad está por abajo, ¿eh? Ustedes recuerdan, o por lo menos habrán escuchado alguna vez, o en forma empírica saben que en un submarino o en un barco, en una carcasa, cuanto más bajo está el centro de gravedad, tiene más estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más bajo se ponen las cosas pesadas en una barcaza o en un barco, ¿verdad?, entonces tendrá mayor estabilidad. Por eso las bodegas generalmente se lo llaman bodegas y están lo más bajo posible. Muy bien. La figura muestra la sección transversal aproximada de un submarino. Eso ya leímos. También se muestra el casco con cierto desplazamiento angular. W actúa verticalmente en el centro de gravedad y FB y la fuerza de flotación en el centro de flotación. Debido a que las líneas de acción de estas fuerzas están desplazadas y son paralelas, ¿verdad?, crean un par estabilizador que devuelve a la nave a su orientación original, lo que demuestra su estabilidad. Fíjense ustedes, tenemos dos fuerzas, ¿verdad?, el del centro de flotación y el del centro de gravedad. El centro de gravedad va para abajo y en el centro de flotabilidad va para arriba. Eso crea un momento en sentido horario. O sea que si la barcaza se inclina a la izquierda en sentido antihorario, las fuerzas lo van a tratar de poner en su lugar automáticamente. Automáticamente. ¿Por qué? Porque se separan las dos fuerzas verticales, ¿no es cierto? Se separan y ahí crea un momento, una tendencia a girar. Tendencia a girar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Hasta ahí. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, maravilla. En los objetos sólidos, el centro de gravedad y el centro de flotación generalmente coinciden, por lo que muestran estabilidad neutral cuando están sumergidos por completo, lo que significa que tienden a permanecer en cualquier posición. El caso de una boya, por ejemplo, esa boya tiene un peso que está en el centro. Y el centro de flotabilidad también está en el centro del volumen desalojado. Y como desalojó todo el líquido, coinciden. Por lo tanto, si yo lo hago girar, eso va a girar hasta que por la inercia y la rotación, por la fricción con el agua, vamos a decir así, va a ir quedándose quieto y en cualquier posición. Muy bien. Entonces, vamos a mirar ahora lo que viene después. Y después vamos a empezar a hacer algunos ejercicios sobre esta parte de flotación o estabilidad en los cuerpos flotantes, ¿eh? En el caso del submarino es un cuerpo que se sumerge totalmente, ¿no es cierto? Muy bien, y ahora vemos la estabilidad de los cuerpos flotantes. En la figura A tenemos una barcaza en posición de equilibrio. Y el dibujo que está a la derecha tenemos la barcaza en una posición inclinada, ligeramente inclinada.
ligeramente inclinada. Entonces, en la figura de la izquierda, la figura A, se muestra el cuerpo flotante en su orientación de equilibrio y el centro de gravedad está por arriba del de flotabilidad. Fíjense, está por arriba del de flotabilidad. La vertical pasa por dichos puntos y es conocido como eje vertical. Ahora bien, la figura B se gira ligeramente. El centro de flotación cambia a una posición nueva debido a que se modifica la geometría del volumen desplazado. Fíjense, en la figura anterior, voy a dibujar en el pizarrón para poder entender un poquito mejor. ¿Sí? Muy bien. No cambiaste tu cámara, profe. Ah, perdón. Así me gusto que me avisen. Bueno. Profe, SPB es la cámara que vino ya Amazon. Oh, Sí. Sí. por fin. Por fin. Así es. Bueno. Vamos a suponer que por acá tenemos el agua. Y acá voy a dibujar un poquito menos inclinado. Muy bien. Según lo que estamos leyendo, en este caso, el centro de flotación está debajo del centro de gravedad. Entonces, como que aquí en la parte se ponen las cosas más pesadas, el centro, vamos a hacer como si estuviera vacío entonces. Vamos a poner el centro de gravedad aquí, centro de gravedad. Y el centro de flotación aquí, C sub B. Este centro de flotación es el centroide. ¿Pero de qué figura? Voy a mostrarle la figura. Esta figura. De esa figura. Es el centroide de esa figura. ¿Cómo yo encuentro el centroide? Evidentemente, si está en equilibrio, tiene que estar sobre el eje, porque es un eje de simetría. Muy bien. Este es el centroide de esa área. Pero cuando, fíjense, el centro de gravedad aquí está debajo del agua y acá ya está un poquito por arriba, porque pues, se inclinó el barco. El centro de gravedad no cambia su posición. Cualquiera sea su posición, siempre está en el mismo punto. En cambio, el centro de flotabilidad, peñaten de poraje. El centro de flotación, miren ustedes la figura que se forma ahora. Miren la figura. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, el centro, el centroide de esta área cambia su posición y más o menos va a venir por acá. ¿Recuerdan ustedes que cómo hacíamos para encontrar el centroide? ¿Recuerdan que hacíamos el Excel? Hacíamos un Excel, la figura, el área, X sub Y sub I, X sub I por A sub I,
Y así encontramos las coordenadas del centroide. Remember. Bueno, entonces aquí vamos a tener la fuerza de flotación que va para arriba y el peso que va para abajo. ¿Ves? Las dos fuerzas. ¿Ves? Iguales y contrarias, por supuesto. Por eso es que flota. Y no hay necesidad de poner otra fuerza. Muy bien. Este centro va y le va a cortar al eje en un punto que se llama metacentro. Ya vamos a ver eso enseguida. Pero lo que quiero resaltar es el área desalojada, el centroide del área desalojada. Es ahí donde se encuentra el centro de flotabilidad y ahí está la fuerza hacia arriba. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Se comprende, ¿verdad? Se gira ligeramente y el centro de flotación cambia a una posición nueva debido a que se modifica la geometría del volumen desplazado. La fuerza de flotación Fb y el peso W ahora producen un par estabilizador que tiende a regresar el cuerpo a su posición original. Fíjense ustedes. Si la barcaza se inclina hacia la izquierda, el momento que crean esas dos fuerzas contrarresta y trata de volver a su posición inicial. Muy bien. Para enunciar la condición para la flotabilidad estable de un cuerpo, se define un término que se llama metacentro, que es precisamente lo que yo puse allá en la pizarra, ¿verdad? Es el punto de intersección del eje vertical cuando está en equilibrio con una línea vertical que pasa por la posición nueva del centro de flotación cuando el cuerpo se inclina. Muy bien. Un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Ojo, esta es una condición muy importante que hay que recordar y al hacer los ejercicios nos vamos a dar cuenta. Si su centro de gravedad está por debajo del metacentro, en este caso, por supuesto, está por debajo, entonces es estable. Esta barcaza es estable. Muy bien. La distancia al metacentro a partir del centro de flotación es conocida como la distancia mv. Y esa distancia mv se calcula con una fórmula matemática donde se encuentra momento de inercia dividido volumen desplazado. Es muy simple. Esa distancia se mide con el momento de inercia dividido el volumen. Y imagínense ustedes, momento de inercia es una unidad a la cuarta y volumen es una unidad al cubo. Entonces me va a quedar una medida de una distancia. Muy simple. V sub D, volumen desplazado, y I es momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo, tomada en la superficie del fluido. Observación: si la distancia mv sitúa al metacentro arriba del centro de gravedad, el cuerpo es estable. Eso es lo que dijimos ya. Con este dibujo que hemos visto ahí en la pizarra, el cuerpo es estable. Muy bien. Acá yo les puse unos procedimientos para evaluar la estabilidad de los cuerpos flotantes. Primeramente, determinar la posición del cuerpo flotante. ¿En qué posición se encuentra? Segundo, localizar el centro de flotación C sub B. Calcular la distancia que hay
entre algún eje de referencia y el centro de flotación, denominado ICD. Por lo general se toma el fondo del objeto como eje de referencia. El tercer paso es ubicar el centro de gravedad y calcular ICG. El cuarto paso, determinar la forma del área de la superficie del fluido y calcular el momento de inercia más pequeño de dicha forma. Después se calcula el volumen desplazado, se calcula la distancia MV, se obtiene la distancia IMC del metacentro, que va a ser igual a ICD más MV. Y finalmente hay unas condiciones para saber si es estable o no es estable. Bueno, aquí conviene hacer el ejercicio y ahí vamos a poder entender mejor todavía. Vamos a poder entender mejor. Vamos a aplicar estas condiciones, estas fórmulas en el ejercicio siguiente. La figura muestra el casco de una barcaza que cuando está cargada pesa 150 kilonewton. La figura B, C y D muestran la vista superior, frontal y lateral de la embarcación. Observe la ubicación del centro de gravedad y determine si el bote es estable en agua dulce. ¡Ja! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Entonces, el primer dibujo es un dibujo en perspectiva. Eso es para tener una idea general, global, de qué estamos hablando. Estamos hablando de una barcaza rectangular en forma de paralelepípedo. Paralelepípedo. Es un cuerpo que tiene caras paralelas de 2 en 2. Y las siguientes figuras, B, C y D, como dice ahí lo que hemos leído, es la vista de arriba, de costado y de frente, ¿verdad? De frente y de costado. Ahí tenemos la profundidad del centro de gravedad, la ubicación del centro de gravedad. Tenemos las medidas también de babor a estribor, es 2,40 metros. De proa a popa es 6 metros. 6 metros. Después, 0,80 es la profundidad, la distancia que hay del centro de gravedad al fondo de la barcaza. 0,80. Y, por supuesto, H, la altura total de la barcaza es 1,40 metros. 1,40 metros. Bueno, ahí están todas las medidas que disponemos. Y ahora vamos a entrar a revisar si es o no es estable. El cálculo de la profundidad de inmersión o calado. Calado. Ese tienen que pintar en amarillo fosforescente, luego si es posible. Calado del bote. Y la ecuación de equilibrio, por supuesto. Fuerza de flotación igual a peso. No hay vuelta que dar. El volumen desalojado va a ser B por L por X. Fíjense, B por L por X. El ancho, el largo y la altura. X, ¿verdad? Fíjense en el dibujo. X es el calado, lo que entra adentro del agua. Muy bien. Entonces, el volumen desalojado va a ser S. B por L por X, por el calado. La fuerza de flotación es gamma del fluido por volumen desalojado. Y sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso. Es igual a 150 kilonewton, ¿verdad? Entonces, la fuerza de flotación va a ser igual al peso. Va a ser igual a gamma del fluido por B por L por X. Y como tenemos todos los elementos menos X, vamos a despejar X y vamos a tener el calado. El calado
que es igual a 1,06 metros. 1,06. Eso ya está escrito ahí en el dibujo. 1,06 metros. El centro de flotación está en el centroide, o sea, en el centro del volumen desplazado. O sea, a una distancia la mitad del calado, a 0,53. Fíjense en el dibujo, ahí en el medio de la barcaza más o menos. La distancia del fondo al centro de flotación C sub B es 0,53, la mitad del calado. El centro de gravedad está a 0,80. A 0,80. Muy bien, ahora vamos a calcular la distancia MB. Para eso entonces, vamos a calcular el momento de inercia, porque el volumen desalojado ya tenemos. El volumen desalojado es 1526 metros cúbicos. El momento de inercia con respecto al eje X va a ser L por B al cubo sobre 12. Y el momento de inercia con respecto al eje Z, fíjense ustedes en el dibujo, va a ser B por L al cubo sobre 12. Por supuesto que se toma el menor, es 43,2 metros a la cuarta. Por lo tanto, la distancia MB va a ser el momento de inercia mínimo 6,91. El otro es 43,2, perdón. 6,91 dividido el volumen desalojado. Y eso me da 0,45 metros. Entonces, fíjense, 0,45 más 0,53 es mayor que 0,80. O sea, la distancia I del metacentro es I sub B más MB es 0,98. Entonces, es mayor que la distancia al centro de gravedad. Por lo tanto, esta barcaza es estable. Es estable. El metacentro está por encima del centro de gravedad. Esa es la condición de estabilidad en la flotación. ¿De acuerdo? Sería un centro de equilibrio, centro de masa. ¿Cómo interpretaríamos ese 0,80? Es así más o menos, ¿verdad, profe? Exactamente. Y normalmente, pues, ese era el carajo en las carabelas de Colón. Ahí es donde tenían que subirse a controlar si se ve o no se ve tierra. ¿Recuerdan ustedes? Sí, sí, sí. ¿Y Pasaba frío, hambre. quién fue el que divisó tierra? Pinzón. Vicente Yáñez Pinzón. Muy bien. Muy bien. Historia 10. Profe, Sí. entonces, para que se cumpla, o sea, para que sea estable el barco, tiene que ser mayor, es lo que no entendí, que tiene que ser mayor o no importa eso. El metacentro tiene que estar por encima del centro de gravedad. Esa es la condición. Para que sea estable. El metacentro sería el 0,98, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y el centro de gravedad es 0,80, pues. Ah, claro, claro. Ah, ya. ¿Te pillamos? Bien, profe. Sí, entiendo ya. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio aquí que está un poquito más interesante. No se preocupen, los que no dieron todavía resistencia de materiales o mecánica de materiales, no van a saber lo que es el centroide. Pero yo les voy a ir dando esas fórmulas de acuerdo a la figura. De acuerdo a la figura. En este caso, por ejemplo, es un cilindro. Y el cilindro tiene una base circular, ¿verdad? Y el momento de inercia es
para cualquier eje de la base es el mismo. ¿Se dan cuenta? En cambio, para una barcaza, si me están mirando, la barcaza tiene una inercia de babor a estribor y tiene otra inercia de proa a popa, que es muy diferente. Y se toma el momento de inercia mínimo, de tal manera que sea más probable que se tumbe. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema y así después vamos a hacer más. Un cilindro sólido mide 3 pies de diámetro, 6 pies de altura y pesa 1550 libras fuerza. Si el cilindro se deposita en aceite, cuya gravedad específica es 0,9, a lo largo de su eje vertical, ¿sería estable? Vamos a ver si cumple con esa condición que recién me dijiste vos, que el metacentro está encima del centro de gravedad. Si se cumple eso, este cilindro se va a quedar así parado en el aceite. Aceite creo que está en aceite. Se va a quedar parado. Pero si no cumple esa condición que recién hablamos, ese cilindro se va a tumbar. Se va a tumbar y se va a quedar horizontal. ¿Es pillable? ¿Está? ¿Puedo repetir eso, por favor, profe? Bueno, te voy a hacer un dibujo en el pizarrón. Tu cámara, profe. ¿Sí? Tu cámara. Ah, bueno. Ala, pucha, siempre me olvido, caramba. Bueno. Vamos a suponer que este sea el cilindro. El cilindro. ¿Ves? Y tenemos el centro de flotación, el centro de gravedad y el metacentro. Metacentro, centro de gravedad y el C sub B. El centro de gravedad. Ahí está. Si esto está así, este cuerpo va a flotar en esa posición. En esa posición. Pero si el metacentro cae más bajo que el centro de gravedad, entonces este cilindro se va a tumbar y voy a tener así. Ahí. Y fíjense ustedes. Acá voy a tener, esta es la parte que está bajo el agua, bajo el aceite. Entonces, en algún lado va a estar el centroide de la parte desalojada, el centro de gravedad y en algún lugar tiene que estar el metacentro. Va a estar más arriba, ¿por qué? Porque va a ser estable en esta posición. Pero vamos a ver primeramente si cumple esto. Quiere decir que se va a quedar así como está. De lo contrario, si no cumple esto, se va a tumbar y va a tener estabilidad en esta forma. Y ahí ya viene el problema geométrico, que hay que calcular la profundidad del calado y todo esto en una circunferencia, en un círculo. Vamos a ver eso. ¿Comprendido? Muy bien. Vamos a mirar el dibujo y vamos a hacer nuestra ecuación. Nuestra ecuación de equilibrio sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. El peso es igual a la fuerza de flotación. La fuerza de flotación es gamma del aceite por volumen desalojado. Y fíjense ustedes, el peso
gama del aceite por volumen desalojado es pi diámetro al cuadrado sobre 4, es el área de la base, por X, que es el calado, profundidad que entra en el líquido. X podemos despejar porque es la única incógnita y me sale 3,9 pies. 3,9 pies, fíjense en el dibujo, 3,9 pies. En el dibujo está 3,9 pies. Muy bien, entonces rápidamente podemos encontrar el centro de flotación, que va a ser X sobre 2. El calado dividido 2, que es 1,95, que está en el dibujo. Muy bien. El centro de gravedad está en H sobre 2. ¿Por qué? Porque es un cuerpo sólido, dice. Entonces, el centro de gravedad va a estar en el centro del cuerpo. Trazando los diagonales, lo que sea, se puede calcular rápidamente. H sobre 2, que es 3 pies. Centro de gravedad, 3 pies. Y su CG, 3 pies. Muy bien. Vamos a ver la posición del metacentro. La distancia MB va a ser igual al momento de inercia dividido el volumen desalojado. El momento de inercia es pi diámetro a la cuarta sobre 64 para cualquier círculo, área. Y eso me da 3,98 pies. Entonces, como yo conozco el volumen desalojado, va a ser el área de base por el calado. Área de base por el calado me da 27 pies cúbicos. Y finalmente la distancia MB es 0,14, 0,144. Finalmente, la distancia I del metacentro va a ser igual a I del centro de flotación más la distancia MB y me sale 2,09 pies. Quiere decir que la distancia del metacentro es menor que la distancia al centro de gravedad. Por lo tanto, este cuerpo sólido no es estable en la posición que estamos estudiando. Tendería a caer de lado, probablemente con su eje horizontal. Por eso yo ya le dibujé a ustedes allá en el pizarrón, ya le dibujé en la posición inclinada. Y seguramente ahí vamos a tener así. Voy a poner otra vez. Un ratito. Seguramente acá voy a tener centro de gravedad, metacentro y centro de flotación. Seguramente en esta posición para que se quede en equilibrio, así en esta posición horizontal. Porque hemos visto que esto no es posible. No es posible. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Entonces ya se dieron cuenta qué es lo que está ocurriendo. Entonces vemos que este cuerpo en forma vertical no es estable. Entonces yo podría decirle a ustedes buscar la posición de este cuerpo, buscar el calado en forma inclinada. Evidentemente, atiendan bien lo que voy a decir, porque no hay ese ejercicio aquí en este momento. El volumen desalojado, de acuerdo a lo que hemos estudiado, tiene que ser igual al volumen desalojado en posición horizontal. Evidentemente, ¿por qué? Porque la fuerza de flotación siempre es igual al peso. Entonces, el volumen desalojado siempre va a ser igual, cualquiera sea la posición que se encuentre. ¿Comprenden eso?
Profe, ¿puede repetir, por favor? No entendí realmente. Bueno, voy a repetir. El volumen desalojado en posición vertical tiene que ser igual al volumen desalojado en posición horizontal. ¿Por qué? Porque el peso siempre es igual al empuje, o sea, a la fuerza de flotación. Y la fuerza de flotación es gamma por volumen desalojado. ¿Ya? Sí, profe. Este volumen, este que está acá, ese volumen tiene que ser igual a este volumen. ¿Está? Visto en otra posición que es esta. ¿Vamos? Profe, ese sería el volumen desalojado, ¿verdad? El que vos estás marcando, o cómo se llama ese volumen. Y este es el volumen desalojado en esta posición. Y este es el volumen desalojado en la posición horizontal. Pero los dos volúmenes tienen que ser iguales. Los volúmenes desalojados como también el volumen total. ¿Por qué? Porque el peso siempre es igual a la fuerza de flotación. Siempre es igual para que flote. No hay otra fuerza externa. Y la fuerza de flotación, ¿a qué es igual fuerza de flotación? A gamma del aceite por volumen desalojado. ¿Ves? Esté en la posición que esté, para que flote, el volumen desalojado en esta posición y en esta posición tienen que ser iguales. Porque esto se tiene que cumplir. ¿Está? Entonces variaría el diámetro, profe. Claro, después ya es un problema de geometría, sí, amigo. Problema de geometría, encontrar el área, encontrar el diámetro, encontrar la parte que se sumerge. A lo mejor se sumerge más de la mitad. Y eso es medio argelito, argel, encontrar esa área así haciéndole un corte. Pero el volumen tiene que ser igual. Profe, ¿puede poner otra vez? ¿Se entiende, bro? Un ratito. El volumen desalojado tiene que ser igual. Profe, ¿puede poner un ratito en el pizarrón? Un ratito ahí. Quiero copiar. Por favor. Gracias, profe. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Hola. Nada. Bueno, hasta ahí el problema en el cual no es estable, se va a tumbar, ¿no es cierto? Entonces, ahora viene grado de estabilidad. Es una forma de medir la seguridad de que se va a tumbar o no se va a tumbar, si va a ser estable o no va a ser estable. Es una unidad de medida nada más que eso. Es una medida de la estabilidad es la altura metacéntrica, ¿verdad? O sea, mg es igual a IMC menos centro de gravedad, la distancia del metacentro menos la distancia del centro de gravedad, es mg. mb era la distancia al centro de flotación y mg es la distancia al centro de gravedad.
del metacentro al centro de gravedad. Otra medida de la estabilidad es el grado de desviación entre la línea de acción del peso en su centro de gravedad y aquella de la fuerza de flotación a través de su centro de flotación. El producto de dicha fuerza por la cantidad de desviación produce el par estabilizador. O sea, cuanto más se alejan, cuanto más se tumban, más se alejan y produce el mayor momento de recuperación. Entonces, es así como se puede medir la estabilidad en la flotación. Bueno, este capítulo de flotabilidad está muy interesante. Yo les dejo a ustedes que hagan unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Del ejercitario. Ustedes tienen ahí el ejercitario, donde hay muchos ejercicios para resolver. Si quieren, les voy a marcar algunos. Les voy a marcar algunos. El 5.1, el 5.3, el 5.5. Le voy a escribir en el pizarrón, ¿verdad? Estoy en el... Correcto. El 5.1, el 5.3, el 5.5, 5.7, 5.9, el 5.10, el 5.21, el 5.39, el 5.11 y el 5.17. Si hacen esos ejercicios van a volar. Profe, este entrenamiento para el examen, bro. Claro, pues. Y esa es la parte más suavecita, porque después viene la parte más principal, cuando estudiemos Bernoulli, Venturi y todo lo demás. Bueno, yo les recomiendo que hagan estos ejercicios. Y me consultan en el WhatsApp cualquier inconveniente que tengan. ¿De acuerdo? Dale, profe. Bueno, vamos a dejar acá entonces, muchachos, ¿sí? Sí, profe. Profe, Sí, para la asistencia ya está ahí, ¿verdad? sí, ya tengo. Sí, Ya, sí, ya se alzó ya. Dale, profe. ok, listo, chao, 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 chao. Chao, profe. Chao, 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 Kliman. Saludos, profe. Dale, nos vemos, Rolando. Chao, profe. Chao, Ale.